Ahora sí hubo muchos anuncios, ¿verdad? Saluda al que tienes al lado, dile Dios te bendice, qué bueno que estás en casa. Quiero ser de bendición para tu vida. Quiero ser tu amigo. Quiero ser tu hermano. Quiero ser la mano amiga que está a tu lado. ¿Ya le dijo todo eso? No oí. Yo no oí nada. ¿Eh? Estamos viendo los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos que el pueblo de Dios hoy en día ha olvidado y que ya ni siquiera se acuerdan cuáles son. Ni siquiera saben el orden. Bueno, si no saben el orden, menos cuáles son, ¿verdad? Es importante que nosotros como pueblo de Dios entendamos que tenemos que volver a la raíz de cómo Dios nos habla, cómo Dios nos corrige, cómo Dios nos instruye y cómo quiere que seamos perfeccionados en su amor. La única manera que tenemos para ser perfeccionados en esta tierra es la obediencia. ¿Y la obediencia a quién? ¿Al mundo? La obediencia al Eterno, al Dios Todopoderoso. Él ha establecido leyes, mandamientos, estatutos, preceptos. ¿Para qué? Para que aprendamos a guardar nuestro entorno, nuestro medio ambiente y aprendamos a guardar nuestro cuerpo, alma y espíritu en una santidad adecuada para que pueda ser nuestro cuerpo una vasija de honra en donde Yahweh se deposite. ¿Para qué? Para que por medio tuyo puedas tú extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Para que tú puedas ser bendición a todos los que te rodean y no maldición. Hoy en día, con nuestra manera de hablar, en vez de bendecir, maldecimos. Dile al de al lado, ¿ya ves cómo tienes que cuidar tu manera de hablar? Habla con amor, habla con honra, con respeto. Cuida tu manera de hablar. Amén. Y de eso se trata el noveno mandamiento. Vamos en la parte 2. Hace 8 días hablamos del noveno mandamiento y hablábamos de cómo tenemos que cuidar nuestras palabras al hablar. Hoy vamos a continuar porque este tema es muy extenso y es donde más falla el cuerpo de Cristo y donde más se afectan otros mandamientos por la manera en que hablamos. Recuerde, tu mal hablar rompe el primer mandamiento, rompe el quinto, el sexto, rompe el octavo, rompe el 10º, etcétera. Es un mandamiento que al no cumplirlo estamos afectando los demás mandamientos o estamos cayendo en pecado con los demás mandamientos. Es un mandamiento de conexión. Por eso es tan importante hablar bien. Recuerde, el que sabe refrenar su lengua, el que sabe parar su lengua a tiempo y no hablar cosas malas, dice la palabra de Dios que es un hombre perfecto, perfecto delante del Eterno, perfecto delante de los hombres. Y dice que ese hombre perfecto es un hombre lleno de dominio propio. Y es lo que más se necesita para prevalecer en esta tierra, dominio propio. ¿Amén? ¿Sí, amén? Bueno, pues vamos a empezar. Levítico 19:16, saquen sus Biblias, a aquellos que les dieron dulcecito, saquen la Biblia, porque están muy acostumbrados a que yo les lea todo. Amén. Y los que no traen Biblia, pues ya saben que a partir de ahora, si quieren dulcecito, tienen que traerla. Amén. Eso va a ser para motivarlos a que sean hombres de Dios con la Biblia en mano, de papel, no de celular, de papel, para que su papel se vea que verdaderamente son hombres que estudian la palabra de Dios, que tienen una comunión con el Eterno. Miren, tiene que tener su Biblia rayadita. Bueno, una está rayada con plumita y no se ve, pero toda su Biblia tiene que estar rayadita. Y ponga anotaciones, ponga cosas que le puedan hacer crecer en el Espíritu. Todos Levítico 19:16. Vamos a leerlo todos juntos. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Yahweh. Vea qué difícil, qué duro está esto. No andar chismeando, ¿por qué? Porque estamos matando a nuestro prójimo, lo estamos asesinando. Ay, ¿cómo cree, pastor? Si nada más de repente hablo cosas de chisme, pero no, mi pecho no es bodega, como decía Rocío hace 8 días. No, mi amado, usted mata al hermano al estar hablando mal de él. Aprende a expresarse correctamente. Entonces, mis amados, y usted podrá decir, bueno, es que yo solamente chismeo lo que me entero, lo que veo con mis ojos y oigo con mis oídos. Mi amado, aunque te hayas dado cuenta que está mal alguien, aunque te hayas dado cuenta que escuchaste algo indebido e incorrecto,
Tu deber no es estarlo compartiendo. Tu deber no es estarlo haciendo que se recorra ese chisme con muchas personas. Tu deber es callar, confrontar a la persona de una manera sana, santa, de una manera con mucha prudencia y sabiduría. ¿Sabes qué, mi hermano? Las escrituras dicen así, yo creo que lo que estás haciendo es incorrecto. Mira, esta es la palabra que podría edificar tu vida. Y entonces esa persona, si es sabia, te lo va a agradecer. Si no es sabia, sabes que te va a maldecir. Pero tú ya cumpliste. Dice la palabra que cuando tú te acercas a alguien que está haciendo el mal y le hablas acerca de su corrección, dice que su sangre de él, el pecado de él, no contaminará tu cabeza, no caerá sobre ti. Pero si tú no le hablas a ese hombre y ese hombre continúa en sus pecados y en su maldad, lo que él haga te golpea a ti, te vuelves cómplice del pecado y de la maldad. Su sangre cae sobre de ti. Por lo tanto, mis amados, nosotros tenemos que decir las cosas de una manera correcta, sin callar. Tenemos que expresar, cuando vemos algo malo, tenemos que expresar que está mal delante de las escrituras. Si quieres, échale la culpa a las escrituras para que no te metas en problemas. Mira, no lo digo yo, lo dice la escritura. Regaña a Dios, no a mí. Mira, yo nomás te digo lo que es. Y entonces que esa persona se confronte con Dios, se enoje con Dios a ver si es lo suficientemente fuerte y poderoso como para vencerlo. Yo creo que no, ¿verdad? Entonces aprendamos cómo hablar. Tenemos que entender, mis amados, que tengo que tomar un tiempo específico para poder hablar con esa persona de tal manera que esté el ambiente adecuado y no sea un motivo de agresión o de violencia uno al otro. Quien quiera ayudar a una persona, fíjese bien, quien quiera ayudar a una persona es muy cuidadoso con lo que le dice. Es muy cuidadoso porque no quiere dañar el corazón de esa persona. Tal vez tú tengas mucha sabiduría, tal vez tú tengas mucha experiencia en la vida y sabes lo que puede pasar por el pecado que está cometiendo alguien o por la maldad, el mal camino que está tomando alguien. Tienes mucha experiencia, pero a lo mejor no tienes experiencia de cómo expresarlo. Y terminas lastimando o hiriendo a las personas que más amas por tu manera de hablar incorrectamente. Recuerde, si Dios ya lo procesó, si Dios ya hizo que usted adquiriera cierta madurez, ciertas experiencias a través de sus errores, usted no tiene por qué enjuiciar a los demás. Tiene que ser paciente, amoroso y darles la instrucción de una manera adecuada, correcta y con mucho amor, con mucha sabiduría, de tal manera que no lastimemos el corazón de aquel que todavía no está procesado. Amén. ¿Sí nos queda claro esto? Aprendamos a hablar correctamente. Mire, ahí en la palabra del Eterno, los fariseos, una secta que estaba en oposición a Yeshua y todo lo que estaba haciendo Yeshua, porque los fariseos veían que estaban perdiendo poder y autoridad y ya no hallaban cómo hacer que Yeshua cayera en pecado, en maldad, para poderlo crucificar o matar. Y entonces le presentan a una adúltera, se la presentan a Yeshua y dice: ¿qué haremos con ella si la ley dice que muera porque la hallamos en el acto del adulterio? Y Yeshua los voltea a ver a los fariseos, ¿verdad? Se pone a escribir en el piso y dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Después de unos minutos ve el Señor Yeshua que ya no hay ningún acusador de la adúltera. Y Yeshua le dice: levántate, no peques más. Me pregunto, ¿Yeshua la criticó? ¿Yeshua la juzgó? ¿Yeshua le dio un sermonzote? Es que no es así las cosas, es que así, hasta. ¿Le dio un sermón el Señor? ¿La violentó? ¿Le exhibió el pecado? Mis amados, aprendamos el ejemplo de Yeshua. Aprendamos de nuestro Señor, de nuestro Adón Yeshua. Hagamos las cosas bien. Decimos amar mucho a la esposa, al esposo, a los hijos, pero los violentamos con nuestra manera de hablar. Y en vez de edificar, construir en sus vidas, los destruimos. Aprendamos a hablar. De eso trata el 9º mandamiento. Aprendamos a hablar. No mentirás, no dirás falso testimonio en contra de tu prójimo. Eso es el 9º mandamiento. Cuidemos la integridad de los seres amados. Amén. Santiago 4:11 dice: hermanos,
No hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la Torá. Y juzga a la Torá. Y si tú juzgas a la Torá, entonces no eres practicante de Torá, sino juez. Vea cuán claro es el apóstol Santiago, que te está diciendo que cuando tú te conviertes en un hombre que juzga, que critica, que quieres corregir al mundo porque piensas que tú eres el único que está bien y lo que tú dices es lo único que prevalece y es la verdad suficiente, pues estás equivocado, mi amado. Santiago dice que cuando tú te pones en esa posición de ser juez, de criticar todo aquello que ves y que piensas que está mal, de una manera crítica, malvada y perversa para dañar corazones, en vez de corregir, dice que tú te vuelves juez de la Torá. ¿Y qué quiere decir ser juez de la Torá? Que tú eres todavía más supremo, más grande y más poderoso que el propio Dios. ¿Usted cree que es usted más poderoso que el propio Dios? Si Yeshua nos trató con amor y corrigió con amor a la adúltera, ¿tú quién eres para juzgar a tu hermano y criticarlo con tanta hazaña, con tanta fuerza, con tanta palabra áspera, hiriente? ¿Quién eres? Está meditando, está pensando cómo está hablándole a su esposa, a su esposo, sus hijos, sus hermanos, sus padres. ¿Está oyendo? ¿Cómo los estoy tratando? ¿Cómo los estoy tratando me gustaría que me trataran? Piensa, medita. Mis amados, muchos dicen defender la verdad. Muchos dicen criticar porque la verdad les dice que lo que está haciendo cierta persona es incorrecto y lo van y critican queriendo defender la verdad. El problema no es de que defiendas la verdad. El problema es de cómo la quieres defender. ¿Cómo te quieres dar a entender para que los otros puedan corregirse? Y ahí está el error de donde lastimamos. Cómo nos expresamos, cómo decimos las cosas, cómo hacemos nuestros gestos, nuestra manera de mover las manos. Nuestro cuerpo también habla. Cuidemos cómo hablamos. Tenemos que entender que tenemos que ayudar a esas personas a crecer, a madurar, a avanzar, pero con mucho amor, con mucho amor. Y más si tu hermanito no tiene los procesos o si está viviendo en la carnalidad, en el pecado todavía, en la maldad, tienes que ser muy prudente cómo le vas a hablar. Porque pudiera ser que por tu crítica, tu juicio, pudieras estarlos retirando de la palabra de Dios. Y en vez de que quieran escuchar lo que tú les dices a través de la palabra, van a decir, no, este religioso ya viene a darme el sermón. Ahí nos vemos. Y rompiste una relación buena para poder ganar un alma para Yeshua. Háblales con amor, con prudencia. Me encontré con un dicho muy hermoso, me gustó mucho. A ver qué les parece a ustedes este dicho. Dice: es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. A veces es mejor callar que ser esclavo de las palabras hirientes y lastimosas que dijiste para otros. Y la manera en que tú hablas para el otro, lo encajonas, lo etiquetas, lo aprisionas, lo enlazas en cadenas de maldad por tu manera malvada y perversa de hablar. Eres un inútil, eres un mentiroso, no sirves para nada. Tus palabras lo están criticando, lo están juzgando y lo están metiendo en prisiones eternas. Estás activando el mundo espiritual para que tus palabras sean utilizadas para activarlas, para que lleven a cabo el mensaje que dijiste. Eres un adúltero, eres una fornicaria, eres esto, eres el otro. Tus palabras, aunque no lo sea, activaste un demonio, un espíritu inmundo para que cumplieran un propósito de la maldad de tu boca. ¿Ya ve cómo es bien delicado? Que no podemos estar hablando de una manera negativa, incorrecta. Debemos de hablar correctamente. Algunos señalamientos que te hago hoy para que podamos aprender esto. Escúchelos, medítelos, guárdelos en su corazón y aprenda sabiduría. Cuando quieras criticar, cállate y ora.
Vuelvo a repetir, cuando quieras criticar, cállate y ora. Cuando estés enojado, cállate. Cuando estés enojado, ¿qué? Cállate. Póngase aquí el dedo en el oído para que no se le vaya a salir lo que le estoy diciendo. ¿Sí, amén? Otro, cuando no te pidan tu opinión, cállate. Si no te piden la opinión, cállate, y mucho menos des un sermón. Cállate. Cállate. ¿Entendido? Cuando no dominas un asunto, cállate. Porque hoy todo el mundo se cree conocedor de la palabra, se cree conocedor de todo. Dan cada doctrina tan errónea que cuidado. Cuando no domines algo, mejor cállate. ¿Nos queda claro? Si no tienes certeza de algo, cállate. ¿Te consta? ¿Lo viste? ¿Lo oíste? Y si no, cállate. Ya te dije, si lo viste y lo oíste, busca las maneras adecuadas de poder hablar, pero no maldigas. ¿Ok? Si no es para contar, no necesitas contarlo. Ay, te voy a decir un secreto, pero no se lo digas a nadie. Si no es para contarlo, no se lo digas a nadie. Tú mismo estás infringiendo. Ay, te voy a contar un secreto, pero no se lo digas a nadie. Tú mismo estás fallándote. Siguiente. Si te confiaron algo, cállate. Cállate. Aprende a ser leal. Aprende la lealtad. Aprende la intimidad de lo que es un secreto. Guárdalo en tu corazón. No hables más. No hables de más. Cállate. No le pongas al chisme más de lo que no es. Y por último, mis amados, chismes y conversaciones de otros, cállate. Cállate. Y aquí le pondría, no estés de chismoso, no escuches lo que no te importa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Aprendimos? Oh, pues ya terminamos la práctica. No, es que esto ya es más que suficiente. ¿O no es más que suficiente? 10 ejemplos de la Biblia donde nos están hablando acerca de un falso testimonio. 10 ejemplos muy claros, muy tremendos que marcaron la vida del pueblo de Israel y que marcaron la vida del pueblo de Dios. Amén. El primero, Satanás en el jardín del Edén se presenta con Eva y le dice, ¿qué les dijo Dios? Y Eva le dice, es que de ese árbol del bien y del mal no podemos comer, porque dice Dios que ciertamente moriremos. Y el diablo dijo, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Ese árbol es para que ustedes sean iguales que Dios, adquirir la sabiduría, el conocimiento. Ese es un árbol bueno que ustedes van a estar a la altura de Dios. Y Eva se dejó engañar. Dice, no van a morir, no se preocupen, van a ser a la altura de Dios. Se deja engañar Eva y come del árbol. No, bueno, la Iglesia Católica dice que es una manzana, pero no era una manzana, ¿ok? Un fruto de un árbol. Y entonces pecan y son sacados del huerto del Edén. Ahí marcó un problema para toda la humanidad. Una humanidad caída. Una humanidad llena de pecado y de maldad. Corrupta, malvada y perversa. ¿Qué podemos aprender de esta enseñanza? No podemos dejarnos mentir, o no podemos dejar hacernos creer a nosotros mismos que lo que me dice alguien es lo correcto. Mi deber y obligación es comprobarlo. Mi deber y obligación es buscar si verdaderamente lo que me están diciendo es correcto. ¿Amén? ¿Qué quiere decir? No hable cuando no conozca los asuntos. No hable de más. No critique, no juzgue. Todo lo que acabamos de ver hace un ratito. ¿Para qué? Para que usted pueda ser edificado en sabiduría. Otro punto donde vemos falso testimonio es Absalón, el hijo del rey David. Absalón empieza toda su historia de Absalón de que él tiene un enojo muy fuerte. Está enojado con su hermano Amnón. ¿Por qué? ¿Qué hizo Amnón?
violó a su hermana Tamar, la hermana de Absalón, la media hermana de Amón. Los dos eran hijos de David, del rey David. Se enoja Absalón porque el padre David no hace nada por corregir a su hijo que había violado a su hermana. No hace nada. ¿Cómo puede ser posible que haya padres que no corrijan a sus hijos cuando están mal? Entendamos, mis amados, cuando tú dejas de hacer lo que Dios te llamó a hacer, corregir, disciplinar, enseñar, instruir, amar en corrección o la corrección tenga que hacer con amor, si tú lo dejas de hacer, ¿sabes qué? Te vas a crear un gran problema en la vida. Vas a criar, en vez de hijos, cuervos que te van a sacar los ojos un día de estos, o alacranes que van a terminar comiéndote a ti, madre o padre, porque no los corregiste a tiempo, porque no los instruiste correctamente en la palabra. Absalón se enoja y mata a Amnón, lo mata, y David lo destierra. Se va 4 años fuera del palacio a Absalón, y entonces llega el perdón, y David perdona a Absalón y le permite regresar a la tierra. Pasan 2 años y Absalón no ve la cercanía de su padre, no ve que su padre se quiera restaurar con él en la relación. ¿Qué puedo aprender de esto? Padres, a veces estás enojado con tus hijos o con alguien, el que sea, y tú marcas una ley del hielo y no quieres otra vez intimidar o tener una comunión con esa persona adecuada. Marcaste una ley del hielo. Esposos, ¿cuántas veces han marcado la ley del hielo? Y eso ha provocado rechazo, resentimientos, amargura, dolor en el alma, falta de identidad en el alma de la mujer o del hombre. ¿Por qué? Por el rechazo. David ya lo había perdonado, debería de haberlo acogido. Debería de haber restaurado esa relación de padre e hijo, y no lo hizo. Entonces, ¿qué provocó en Absalón? Ese rechazo. Y entonces, ¿qué hace Absalón? Dice, se levanta Absalón y comienza a ponerse en las puertas de la ciudad, y todos aquellos que eran extranjeros que venían a la ciudad a consultar al rey David para que el rey David les hiciera justicia, Absalón los paraba al frente de la puerta y les decía, ¿qué asunto traes? Es que mi padre está muy ocupado, no puede atenderte, pero yo, si fuera el rey, te pudiera atender de una manera correcta y te ayudaría y vería en qué situación podríamos corregir tu problema. Y se gana el corazón de toda la gente que lo iba a ver. Se gana el corazón. Pero ¿cómo se lo ganó? Con mentiras, con falsos testimonios, diciendo que su padre no tenía tiempo y que si él fuera el rey, actuaría con una mejor sabiduría para darles la bendición a aquellos que acudían al rey. Un falso testimonio. ¿Cuántas veces te has encontrado que la gente habla mal de ti porque quieren tu puesto en el trabajo, porque quieren tu mujer, porque quieren tu esposo, o porque tienen envidia o codicia? Por envidia habla mal la gente, da malos testimonios. ¿Qué provocó esto? Que Absalón se levantara con un gran ejército. El ejército era tan grande que el rey David tuvo que huir de la ciudad. Pero el rey David, con el amor de padre, no quiso confrontar a Absalón y mejor huyó. Huye con sus valientes, huye con los cercanos, y entonces al tiempo están buscando cómo matar a David, y Absalón sale para poder matar a su padre, y en esas el Dios Todopoderoso le da la victoria a David y muere Absalón. ¿A qué voy con esto hoy en día para contigo? ¿Cómo un falso testimonio puede llegar a provocar tu muerte? ¿Qué le pasó a Absalón? Murió por un falso testimonio, por envidia, por rechazo, por lo que tú quieras. Absalón murió. Vea las consecuencias de este pecado. Es lo que quiero que usted vaya analizando. Vea las consecuencias del pecado. ¿Ok? Vemos otra historia. La esposa de Potifar. La esposa de Potifar, llega José que había sido vendido por sus hermanos. Llega José a esta casa de Potifar, un comandante de las fuerzas o del ejército
de Egipto. Y esta esposa, pues ve a José guapito, bello, hermoso, así tipo Armando, así bien guapito, ¿eh? Porque si digo Hugo, se va a llenar de soberbia, ya se le fue eso, ¿verdad? Ok. Entonces, llega la esposa de Potifar y lo ve guapo, ¿no? Y quiere acostarse con él. Y intenta de todas para poderse acostar con él hasta que un día lo llama a su cuarto y ya lo tuvo cerquita y le quita la playera. El buen José se da cuenta del pecado que va a cometer y se echa a correr. Patitas, ¿para qué las quiero? Se echó a correr, salió de ese lugar. ¿Ok? ¿Qué provocó en esta mujer? El enojo, la ira, la violencia. ¿Ok? Y levantó una calumnia y dijo: este hebreo vino a tratar de violarme, de abusarme. Así es como pagan las bondades de mi esposo. ¿Y qué le pasó al pobre José? Cayó en la cárcel. Enseñanza para hoy en día. Tu testimonio puede provocar que muchos vayan a la cárcel. Y no te estoy hablando de ese cerezo que estás aquí a la salida Aguascalientes, a la salida Calvillo. No, no te estoy hablando de una cárcel física, también te estoy hablando de una cárcel espiritual. Tu mal testimonio o tu falso testimonio o tus palabras de calumnia, de maldad, pueden llevar el alma de una persona de la que estás hablando a que sea sometida a cautividades. Y esa alma podrá ser un alma buena, un alma bien, pero ¿sabes qué? Con tus palabras activaste una maldición. Te volviste un brujo, un hechicero. Con tus malas palabras maldeciste, y entonces esa alma es tomada y llevada cautiva por demonios, por espíritus inmundos, a hacer las cosas que tú declaraste que era. Y tal vez no era. ¿Entendido? ¿Sí nos queda claro? ¿Ve las consecuencias de un falso testimonio? Que puede provocar una cárcel espiritual y una cárcel física. Dile al de al lado: ¿vas a aprender a cuidar tu testimonio del hablar? Dígale al de al lado, sin miedo. Amén. Cuarto punto, los hermanos de José. ¿Qué hicieron los hermanos de José? Lo acusaron falsamente. Lo acusaron falsamente. ¿Y sabes qué hicieron? Lo vendieron. ¿Por qué lo vendieron a los ismaelitas? Porque le tenían envidia, le tenían celos de que su padre amaba más a José que a ellos, celos de que su padre le había dado la primogenitura a José en vez de se la quita a Rubén y se la da a José. Celos. En vez de que hubiera pasado de Rubén, el segundo era Simeón, el tercero era Leví, el cuarto era Judá. ¿Sabes qué? Se las quitó a ellos y se las dio a José. Provocó celos. Le dio una túnica de autoridad, el símbolo de la autoridad de la primogenitura a José, y no se las dio a sus hermanos. Esto provocó odio, resentimientos y mucho celo. Un falso testimonio, mis amados, puede provocar celos. Y los celos pueden ser asesinos. Tenga cuidado. No permita que le digan chismes que pueden llevarlo a usted a tener celos, o que puedan destruir su matrimonio por esos comentarios que le están haciendo. Amén. Cuidemos nuestra vida. Si usted es una persona frágil en sus emociones o está tan lastimado, mire, cierre todas sus redes sociales. Haga lo que tenga que hacer, pero guarde su integridad de su corazón. No hable de más, no juzgue de más. Y permita que el Señor trabaje en usted y trabaje en los demás. ¿Nos queda claro? Sí, amén. Entonces vea cómo entonces esos hermanos venden a su hermano y resulta que 17 años después vuelven a encontrar al hermano. ¿Y el hermano cómo los trata? Con desprecio. Los acusa de robo el hermano. José los acusa de robo. Y tiene en la prisión a Simeón. Y tiene en la prisión. Y no lo deja ir hasta que no traigan a su hermano Benjamín. Vea todo lo que puede provocar los celos. Un deseo de revancha.
un deseo de venganza. Y la venganza es del diablo. Porque dijo Dios, mía es la venganza, no tuya. Tú no tienes por qué vengarte. El que se debe de vengar es Dios, no tú. Dios lo que te dice es guarda tu corazón. No cometas el error de vengarte tú. Guarda tu corazón, el Señor se encargará. Guarda tu corazón y pon las cosas en el Señor y Él hará. Amén. ¿Sí nos queda claro? ¿Qué pasó también con esa mentira que levantaron sus hermanos de José, que dijeron, papá, cuando llegaron con su papá Jacob, papá, un animal mató a tu hijo amado, mira, aquí traemos la túnica llena de sangre y desgarrada? ¿Qué le provocaron al padre? Dolor. Dice que vivió 17 años como si estuviera muerto. Ya no gozó, ya no se alegró. Un hombre que estaba muerto en vida, porque perdió la esperanza, perdió a alguien que amaba. Ve cuando, hijo, esto va para los hijos. Vean, hijos, cuando ustedes están peleando por una herencia. Vean ustedes, hijos, cuando están peleando por un amor del padre o de la madre. Vean, hijos, cuando están provocando celos unos a otros. Vea lo que pueden provocar: destrucción al padre, muerte al padre, a la madre, por tus celos con tus hermanos, por una herencia. Cri, cri. ¿Estamos escuchando? Cada quien tiene un lugar en el corazón de su padre y de su madre. No se preocupe quién es más, quién es menos. Usted tiene un lugar en el corazón de su padre y de su madre. ¿Entendido? Ellos lo aman. Pero si tú dices, ellos no me aman, ok, no te preocupes, tienes un Padre eterno que te ama y que te ama como amor eterno, y Él no te va a fallar. Amén. ¿Sí les queda claro? Amén. Quinto, Aarón. Él hace un becerro de oro cuando Dios había prohibido la idolatría. Hace un becerro de oro, ¿por qué? Porque tuvo miedo. ¿Tuvo miedo de quién? Del pueblo. El pueblo le había dicho que querían un becerro de oro y se amacharon que querían un becerro de oro. Y Aarón agarra y dice y les pide, denme los zarcillos. Denme esos zarcillos de oro y les haremos un becerro de oro. Toma los zarcillos de oro, los avienta al fuego y ¡fum! Aparece el becerro de oro. Aparece el becerro de oro. Y dice, mañana haremos fiesta a Yahweh. ¿Cómo puede ser posible que un sacerdote del Dios Altísimo esté diciendo que mañana harán fiesta a Yahweh con un becerro de oro? Les mintió, los engañó. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a la idolatría. Ellos lo vieron como algo normal, que por medio de algo pudieran conectarse con el Eterno. Aarón los engañó con una idolatría. Mire qué tremendo. Sacerdotes pecando, levantando falsos testimonios. ¿Qué quiero decir con esto? También nos equivocamos nosotros. No me vea como idolatría. No me vea como que soy el último que sabe todo. También fallo, también me equivoco. Soy un hombre con carnita igual que usted, pulido de diferente manera, pero al fin y al cabo carnita. ¿Ok? Entonces, también lo que yo le diga tiene que comprobarlo. Amén. Entonces vea cómo este Aarón, por el miedo a que lo fueran a linchar, él se pone a hacer un becerro de oro, y lo peor de todo es que les dice que mañana harán fiesta a Yahweh, cayendo en una calumnia, haciéndole creer al pueblo que podían seguir con su conducta de idolatría que vienen trayendo de Egipto. Yahweh se enoja. Yahweh se enoja. ¿Y qué pasa con Yahweh? Le da la instrucción a Moisés que todos aquellos que no hayan adorado el becerro de oro vayan y maten a todos aquellos que adoraron al becerro de oro. Pero si ellos no fueron los culpables, ¿quién fue el culpable? Aarón. ¿Por qué no murió Aarón? ¿Por qué no murió Aarón? Se arrepintió. Se arrepintió. La clave que tenemos para ser restaurados en Dios es el arrepentimiento. Amén. Pero por causa de tu falso testimonio o del falso testimonio de Aarón, murieron 3,000 personas.
Vea hasta dónde puede llegar un falso testimonio. Provocar la muerte de una nación o de mucha gente. ¿Estamos siendo claros? Va la importancia de su testimonio. ¿Entendido? Cuando usted tiene un niño chiquito y le dice algo y le pregunta, ¿por qué hiciste eso? Te dice el niño, no, yo no fui. Fue él. Y le echan la culpa a todo el mundo. ¿O no les ha tratado, no han visto eso con los niños, cómo son bien aptos para decir, yo no fui, fue él? Mentirosillos desde chiquillos. Y al padre se le hace gracia también, pero lo peor de todo, mis amados, el miedo nos hace decir mentiras. Ahora, no vamos a hablar de un chiquillo, vamos a hablar de ti. ¿Cuántas veces por miedo has mentido? Por miedo a la esposa, por miedo al esposo, por miedo al trabajo, por miedo al patrón, por miedo al jefe. Llegas tarde al jefe y, ay, se me ponchó la llanta. Pues, ¿cuál llanta? Si andas a patín, si ni carro tienes, ya dices que se te ponchó la llanta. Falso testimonio. Se murió la abuelita, pobre abuelita, tiene como 20 veces que la matan. Otro falso testimonio, Coré era primo hermano de Moisés, deseaba el sacerdocio de Moisés y de Aarón. Comienza a levantar por celos, por envidia, por codicia, levanta una sublevación, levanta 250 jefes de las tribus de Israel, principales, hombres de renombre, los convence de que realmente ellos también eran muy santos, muy pero muy santos, o igual o mejor de santos que Moisés y Aarón, y que ellos merecían también ser los sacerdotes de Israel. Estos creídos de la tribu de Rubén se levantan, sí, nosotros somos los primogénitos, nosotros merecemos el sacerdocio, cuando Dios ya se los había quitado por no haber hecho nada de impedir que el pueblo adorara el becerro de oro. La función de un primogénito era ser los sacerdotes de Dios y el pueblo. Esos primogénitos no hicieron nada, se quedaron callados, vieron a aquellos que estaban adorando el becerro de oro y no dijeron nada, cuando su deber era corregirlos, instruirlos, y se quedaron callados. Por eso Dios les quita la primogenitura. No quiere decir que los primogénitos pecaron adorando el becerro de oro, porque ellos sabían lo que era la santidad. El problema fue que no hicieron nada. ¿A qué quiero llegar hoy en este día para ti? Cuando tú te enteras de algo y no haces nada por corregirlo, cuando te enteras de una mentira, de un engaño y no haces nada por corregirlo, ¿sabes qué? El Señor te va a quitar la unción, el Señor te va a quitar la autoridad, el poder, su gloria te la va a quitar. ¿Ya ve cómo es tan importante cuidar nuestro testimonio? ¿Amén? ¿Sí? Ok, continuamos con ellos. Entonces, esos 250 hombres se levantan y dice la palabra del Dios eterno que ellos quisieron ser sacerdotes y llevaron su incienso y echaron su incienso y empezaron a adorar al Señor. ¿Y qué pasó? Dice que descendió fuego del cielo y Dios consumió a los 250. ¿Y qué le pasó a Coré que había levantado esa sublevación? Dice que Coré, Datán y Abiram se reunieron y Moisés viene con ellos a su campamento. Moisés les dice que se arrepientan, que dejen su maldad, y ellos dicen que no. Y entonces Moisés dice, bueno, si yo hago, más bien si ustedes mueren como mueren los hombres, quiere decir que yo soy un falso profeta. Pero si ustedes mueren de una manera sobrenatural, si la tierra se abriere y fueren tragados ustedes y todas sus pertenencias y toda su familia, entonces Dios es el que me ha puesto. Y termina de decir esas palabras y ¡pum! Se abre la tierra y se traga a Coré, a Datán y a Abiram. Pero ¿cuál es el gran problema de haber levantado ese falso testimonio Coré, Datán y Abiram en contra de Aarón y Moisés? Que decían que ellos eran más santos o iguales que ellos. Es un falso testimonio. Yahweh conocía el corazón de Moisés y de Aarón, que eran hombres íntegros, puros, santos, que no había comparación en todo Israel, no había comparación con ellos en justicia y en amor y en santidad. Estos hombres se levantaron con ese falso testimonio para usurpar un lugar que no les correspondía. ¿A qué quiero llegar? Para que entiendas hoy. Tu falso testimonio, ¿sabes qué? Te va a destruir, te va a matar, te va a descender a los abismos, te va a descender a las prisiones del Abadón, de destrucción, caos. Pero ¿sabes cuál es lo peor de todo?
te vas a llevar entre los pies a tus hijos, a tus seres amados, a tu familia. Coré, Datán y Abirán, no solamente murieron ellos, murieron toda su familia, sus hijos, sus pertenencias, sus animales. ¿Qué culpa tenían ellos? Así pasa cuando tú das un falso testimonio. Así pasa cuando tú levantas calumnias, chismes, murmuras, criticas y juzgas a los demás. Te estás llevando entre los pies a tus hijos. Y sabes que lo que tú estás haciendo con alguien lo van a hacer con tus hijos. Y tal vez tus hijos no tengan la suficiente fuerza espiritual para permanecer ante esa crítica y ese juicio. Y tal vez puede ser muy severo, que van a terminar suicidándose, como pasa mucho hoy en día. Un mal testimonio provoca suicidios. ¿Está entendiendo? ¿Estamos comprendiendo hasta dónde puede llegar nuestro falso testimonio? Los gabaonitas. ¿Quiénes eran los gabaonitas? Un pueblo que estaba en la tierra de Canaán. Yahweh le había dicho a todo Israel: quiero que a todos los pueblos de la tierra de Canaán los maten, los destruyan. Hombres, mujeres, niños, niñas, animales, todo lo que esté en el pueblo en la tierra de Canaán, destrúyanlo, que no quede nada con vida. Los gabaonitas se enteran de esto y tienen miedo. Y entonces argumentan un plan, arguyen un plan. ¿Para qué? Para ir delante de los israelitas y decirles que ellos vienen de muy lejos, que son un pueblo muy lejano, que fueron atacados por otras tribus y que necesitaban quien los defendiera. Y que venían a hacer alianza con los israelitas para darse protección el uno al otro. Llevaban sandalias todas rotas, con hoyos, desguarachados, como quien dice, con los panes todos mojosos, llenos de moho, llenos de hongo. ¿Ok? Y el pueblo de Israel se la cree, se las compra, en vez de haber consultado al Eterno. Ahí tenían el pectoral, ahí tenían los instrumentos donde Dios les hablaba a través del pectoral del sacerdote. No acudieron a preguntarle al Eterno. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Cuántas de las veces tú has hecho alianzas, tratos, sin haber comprobado lo que te dicen es verdad o no verdad? Y terminas equivocándote. ¿Y terminas qué? Equivocándote. Porque no consultaste a Dios. ¿Cuántas veces, en vez de orar, en vez de interceder, levantaste tus juicios en vez de haber orado a Dios? En vez de que Dios te diera una dirección para no hablar mal, o para corregir el problema o la maldad de alguien. No nos dejemos engañar por un falso testimonio. Y tú dirás, bueno, no me consta que sea un falso testimonio. Entonces no hables, cállate. No te consta. No lo propagues. No te consta. ¿Nos queda claro? ¿Sí? Ok. Entonces, no mienta, mis amados. Otro problema, vemos al rey Saúl. Dice que Samuel le dijo al rey Saúl que destruyera a todos los amalecistas. Se levanta una guerra de Israel contra los amalecitas. Los amalecitas habían derrotado al pueblo de Israel en la retaguardia, cuando Dios les dice que vayan y conquisten la tierra de Israel, y ellos mandan a 2 espías, y los 2 espías les dicen: es que no podremos con esa tierra de gigantes, nos ven como una langosta y la tierra traga a sus moradores. Y entonces Dios le dice: por lo que acaban de decir, por el falso testimonio que levantaron, ¿saben qué? No entrarán a la tierra prometida. Ahora 40 años en el desierto. Y les dice: regrésense, porque ya no les daré la tierra. Entonces estos hombres, algunos de ellos dicen: no, nos equivocamos, mejor sí vamos a la guerra. Y van a la guerra, y les dice Moisés: no vayan a la guerra porque Dios ya no está con ustedes. Por causa de su falso testimonio, por haber creído la mentira, Dios ya no está con ustedes. ¿A qué llegamos ahorita? Por haber creído la falsedad, Dios se puede retirar de tu presencia. Por haber creído la falsedad, Dios se puede retirar de tu presencia. ¿Entendido? ¿Sí nos queda claro? ¿Ok? Entonces, se retiran y el pueblo de Dios ya está caminando en el desierto, y siempre los retrasados eran los heridos, los quebrantados de corazón, de espíritu, los que estaban decaídos, deprimidos, y vienen los amalecitas y los matan a la retaguardia, y Yahweh se enoja.
porque eran civiles, no eran guerreros. Era gente, mujeres, niños, viejitos, que venían rezagados y los mata Amalek. Y Yahweh dice, de generación en generación tendrás guerra contra Amalek y no los dejarás que vivan. Entonces llega el momento que Israel se vuelve fuerte y le dice Dios, ahora es el tiempo de ir contra los amalecitas y no quiero que no quede ninguno. Matarás a las mujeres, a los niños, al padre, a los varones, etcétera. No quede nada. Matarás a todos sus animales, que no quede nada. Samuel, el profeta Samuel, está dando la instrucción al rey Saúl. ¿Y qué hace el rey Saúl? Deja con vida al rey Agag y deja con vida lo mejor de sus ganados. ¿Y qué le dice el profeta Samuel? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, rey Saúl? Si te di una instrucción de Yahweh que mataras a todos, ¿por qué dejas con vida a este? Ay, es que tuve miedo del pueblo. Es que también me quedé con lo mejor del ganado porque quiero ofrecerle un sacrificio a Dios. Mire qué falso, qué mentiroso. ¿Para qué quieres cientos y miles de ganado si con un ganado es el sacrificio al Eterno? Iba a sacrificar una y se había quedado con cientos y miles de ganado. A veces somos bien hipócritas, ¿ya? Nos queremos ver bien santos cuando Dios nos ha dado una instrucción de que no dejemos nada malo en nuestras vidas. Levantó un falso testimonio. Es que le quería dar un sacrificio al Eterno. ¿Cuántas veces con tus malas actitudes quieres darle un sacrificio a Dios? Dios no te lo va a recibir. ¿Qué hace el profeta Samuel? Degolla al rey Agag. Pero dejó con vida a muchos el rey Saúl. ¿Y cuál vemos el problema en adelante? En adelante vemos cuando viene el rey David y empieza a hacer guerras en contra de los filisteos. Él sale a una cruzada de guerra contra los filisteos y cuando regresa a su campamento resulta que sus mujeres, sus hijos y todas las mujeres del pueblo y todos sus ganados ya no estaba, se lo habían llevado los amalecitas. ¿Ya ve el problema? Dios le había dicho, destruye todos los amalecitas. Destruye todo tu pecado de chisme, de murmuración, de crítica, de falsos testimonios, destrúyelos, porque si no los destruyes hoy, mañana y al frente de tu futuro, ese pecado que hoy no quitaste de tu vida, va a llegar esa mentira, ese engaño a tu futuro y te va a destruir. ¿Te va a qué? Los amalecitas llegaron para destruir el campamento de David. Vemos otra historia más adelante a causa de los amalecitas. Dice en la historia que el pueblo de Dios es llevado cautivo a Babilonia. Y dice que se levanta un hombre malvado y perverso llamado Amán, que les dice, es necesario, rey, que te levantes en contra de un pueblo rebelde, un pueblo que te va a causar muchos problemas y va a ocasionar que tu imperio sea destruido. Y le dice el rey Asuero, ¿quiénes son? Los judíos son, mátalos. Y entonces redacta un edicto a Amán en donde le hace firmar al rey con su sello y le dice que en cierto tiempo iban a ser muertos todos los judíos por el falso testimonio de este hombre malvado y perverso. ¿Sabes de dónde venía este hombre malvado y perverso? De los amalecitas. Vea cómo su pecado de maldad, de falso testimonio, puede alcanzar su futuro y destruirlo o quererlo destruir. No levantes calumnias, porque esas calumnias, esos chismes, esas murmuraciones o esa mentira que levantaste tarde o temprano en tu futuro te va a exhibir, porque no hay mentira que permanezca en las tinieblas. Dice la palabra de Dios que todo saldrá a la luz. ¿Todo saldrá qué? Entonces, por favor, mis amados, cuidaos el testimonio. Amén. Otro testimonio. ¿Cuánto tiempo llevo, mi amor? Todavía tenemos tiempo. Otro testimonio, Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron Ananías y Zafira? Tenían una tierra, tenían una posesión y dijeron, mira, apóstoles, esta tierra que yo tengo es muy buena, agradable, buena y perfecta, vale mucho. Yo la doy a la comunidad. Zafira y Ananías dijeron eso, yo la doy a la comunidad. Y resulta que cuando venden la tierra, les dan el dinero. Y cuando llegan con los apóstoles dicen, ay, es mucha lana. Y se guardaron la lana y dicen, esto fue el valor de la propiedad. Y se lo entregan a los apóstoles. Y a los apóstoles
por el diseño del Espíritu Santo, le dice: ¿por qué has pecado? Ananías, por qué has mentido al Espíritu Santo? O sea, fíjese, no le está diciendo: ¿por qué me mentiste a mí, que soy tu apóstol? Le está diciendo: has mentido al Espíritu Santo. Y por cuanto has mentido al Espíritu Santo, hoy te sacarán patas por delante. Bueno, no le dice así, patas por delante, ¿va? Pero lo sacaron muerto. Cayó muerto en ese momento y lo sacaron de la carpa donde estaban los apóstoles, muerto. ¿Por qué? Porque levantó un falso testimonio, dijo una mentira. ¿Y contra quién mintió? Contra el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decirte con esto? Hoy en día, fíjate que una mentira tuya puedes estar dañando al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no te lo va a perdonar. Así como no se lo perdonó a Ananías y murió. Y tú podrás decir: es que Ananías no tenía el Espíritu de Dios. Sí lo tenía, ya había reconocido a Yeshua en su corazón. Y tú también ya lo reconociste. Pero aún así Ananías murió. Y no solamente él. ¿Quién más murió? Su esposa Zafira. Y llega y le dan la oportunidad a Zafira que se arrepienta, ¿va? A ver, Zafira, ¿qué pasó con esto? No, pues es el valor de la propiedad que nos dieron. Mira, porque has mentido al Espíritu Santo, tu esposo ha sido llevado a enterrar. ¿Y sabes qué? Vas detrás de él. Cae muerta. Y es llevada a enterrar. Entendamos, mis amados. El falso testimonio no es cualquier cosa para Dios. Es un pecado grave. Un pecado grave que te puede llevar a la muerte. ¿Entendido? ¿Quién habrá inventado el pecado? ¿Ananías o Zafira? ¿Quién sabe? A lo mejor Zafira estaba en contra de que no los engañaran. O a lo mejor Ananías era el que no hagamos esto. Y terminaron convencidos en el pecado y en la maldad. Tal vez uno arrastró al otro, pero al fin y al cabo las consecuencias fueron las mismas. Murieron los dos. ¿Cuántas veces te has llevado entre tus pies entre tus pies a tu esposa para que avale tus mentiras que dices delante de los demás? Y tu esposa después te dice: a mí no me hagas hacer mentiras, a mí no me hagas meterme en tus problemas. Me ha pasado. A veces uno le echa de más y pues tenemos el mejor juez al lado, la esposa, que se da cuenta de todo. Corrijámonos. Para eso Dios nos dio a la esposa, para corregirnos nuestras mentiras, porque los hombres somos muy habliches. Muy habliches y muy exagerados. ¿Sale? Valore los comentarios de su esposa. Está puesta ahí como ayuda idónea. Y no se enoje porque no están de acuerdo con sus mentiras y sus engaños. ¿Ok? La 10ª, y con esa lo voy a parar, pero hay un montonal en la Biblia, un montonal. Los fariseos, otra vez con los fariseos. Pobrecitos fariseos, los traemos en jaque, ¿va? Empiezan a levantar falsas acusaciones contra Yeshua. La intención era matarlo, era buscar a ver en dónde hallaban una falla para matarlo, y empiezan a inventar cualquier cosa. ¿Por qué se levantan en contra de Yeshua los fariseos? Porque estaban celosos. Porque Yeshua en poco tiempo había cambiado y trastornado a la sociedad de ese lugar, de todo Israel. Había ya trastornado la mentalidad de la gente. Buscaban más a Yeshua que a los propios fariseos, saduceos, herodianos, etc. Buscaban más a Yeshua. Veían el poder, la gloria, veían en la manera de hablar con sabiduría, a pesar de que no estuvo en una yeshiva o en una casa de estudio. Y por eso los fariseos dijeron: ¿tú de dónde aprendiste? Y él decía: solamente lo que oigo de mi padre es lo que yo digo. Entonces estaban celosísimos y buscaban matarle. Levantaron toda clase de calumnias con la idea de poderlo matar. Pero Yeshua, en la sabiduría del Eterno y que todo lo conocía, nunca cayó en una trampa. Él siguió trabajando y siguió formando al pueblo de Israel a una conducta correcta. Amén. ¿Qué quiero decirte hoy con esto? Sé como Yeshua. Entiende
Mientras tú seas luz, mientras tú seas obediente a la palabra del Dios eterno, ¿sabes qué? Vas a motivar muchas envidias. Mientras tú estás caminando en santidad, vas a motivar que muchos hablen de ti. Mientras el árbol dé buenos frutos, ¿sabes qué? Todo el mundo va a agarrar una piedra para tirarle el fruto y poder comer de él. Mientras estés en un lugar de autoridad, de liderazgo, muchos querrán tu puesto. Pero ¿qué hizo Yeshua? Se mantuvo firme en la confianza al Eterno. Siempre habló con la verdad. Siempre se dirigió con respeto. Siempre dio una identidad a aquellos que estaban faltos de identidad. Ayudó a todos a crecer, a madurar. Enfócate, no te pierdas. Siempre busca lo mejor para ti y para tu familia. Si tú puedes hacer feliz a tu familia, ¿sabes qué? El 100% de tu felicidad estará. Si tú no puedes hacer feliz a tu esposa o a tus hijos, en ti nunca va a haber felicidad. Comienza por crear la felicidad de tu medio ambiente. Porque siendo ellos felices, tú puedes encontrar la plenitud del gozo y de la felicidad. Pero mientras no te enfoques en ellos primero, mientras estés buscando siempre tu egoísmo, estar viendo solamente para ti, tu medio ambiente puede estar destruido. Abócate a ellos, hazlos crecer a ellos, y en la felicidad de ellos, tu felicidad crecerá. Amén. ¿Sí nos queda claro? ¿Sí? ¿Dios es bueno? ¿Dios ha hablado? ¿Hemos entendido? ¿Sí, amén? Aquí le voy a parar, porque no quiero dar tanta información. Va a continuar este tercer mandamiento. Hay mucho que cortar, hay mucho que decir. ¿O no hemos aprendido hoy? Sí, amén. ¿En qué de los 10 ejemplos tú estás fallando? ¿Estás dando mal testimonio o falso testimonio o levantando mentiras porque estás celoso? ¿Porque tienes envidia? ¿Porque codicias lo que no te pertenece? ¿Porque deseas un lugar que no te pertenece? ¿Quieres usurpar un lugar de liderazgo? ¿Por miedo? ¿Por qué estás levantando murmuraciones, críticas? ¿Por qué juzgas? ¿Por qué calumnias? ¿Por qué difamas? ¿Por qué estás empecinado en querer asesinar a alguien con tu manera de hablar? ¿Por qué? ¿Por qué quieres matar la identidad de otros? ¿Por qué quieres sobajar a otros? Y no entendemos que la felicidad de ellos será nuestra felicidad. Y la infelicidad de ellos será nuestra infelicidad. ¿Nos queda claro? Levántate, vamos a orar. Adoremos al Eterno. Amén. Pregúntale al Eterno, ¿qué tengo que corregir? ¿Cómo tengo que hablar? ¿Cómo tengo que aprender a expresarme de tal manera que me dé a entender sin lastimar a los demás? ¿Qué tengo que hacer? El Señor te va a dar la sabiduría. Si tú se la pides, el Señor te va a dar la guianza y la sabiduría para hacer las cosas correctamente. Aquel que no pide, Yahweh no le da. Pero si tú le pides sabiduría, si tú le pides que te ayude a ser un hombre prudente en tu manera de hablar, un hombre sabio en tu manera de hablar, Yahweh te va a ayudar. Y Yahweh puede restaurar tu mal testimonio. Y Yahweh puede restaurar aún esas mentiras que dijiste. Yahweh te va a llevar a hablar la verdad, a ser transparente cuando tú te arrepientas. Y Dios va a corregir todo el mal que has hecho. Pero necesita haber arrepentimiento. Si tú has lastimado a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, por las malas palabras que les has dicho, por las etiquetas que les has puesto, si tú te arrepientes, Dios puede restaurarte a ti, pero lo más importante, restaurar a aquellos que has lastimado y herido. Y entonces puede haber un verdadero amor de esposos, de hijos, de padres a hijos, de hijos a padres, hermanos con hermanos. Dios puede restaurar todo. Arrepiéntete, pide perdón, busca el corazón de Yahweh y dile que te dé sabiduría. Cierra tus ojos, adoremos, Fabián. Habla tú con el Señor, habla tú con el Eterno.
Eres tú y Él solamente. Eres tú y Él. Reconoce en que has fallado. Reconoce la dureza de tus palabras. Reconoce que en vez de solucionar un problema, aunque tenías la razón, tus palabras terminaron destruyendo la relación por no saber hablar. Pide perdón. Arrepiéntete. Corrígete con el Señor. No seas un asesino. No busques asesinar con tus palabras, con tus dichos, con tus acciones a la gente. Yahweh no tolera a los asesinos. Háblale al Señor. Háblale al Señor. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy para que la familia esté unida? ¿Qué vas a hacer para que los hermanos se vean con amor y no peleen más? ¿Qué vas a hacer para que tu matrimonio sea ejemplo ante tus hijos de que hay restauración y que hay amor? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué ejemplo le das a tus hijos de cómo llevar una relación de matrimonio? ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo de hermano mayor al hermano menor les estás dando? ¿Les estás enseñando a expresarse bien? ¿A ser respetuosos con sus padres? ¿A ser respetuosos con su familia? ¿Qué les estás enseñando a tus hijos? A tu hermano menor, ¿qué le enseñas? ¿Les estás enseñando a ser correctos, buenos, justos? ¿O con tus hechos les enseñas la maldad? Yahweh nos hizo buenos. Yahweh nos creó buenos. Necesitamos volver a la imagen y semejanza de Dios. Vuelve al diseño de Dios. Vuelve a la imagen de Dios. Vuelve a la semejanza del Eterno, del Adón. Vuelve a Él. Tu falso testimonio ha provocado que muchos caminen de una manera incorrecta en tu familia. Háblale al Eterno y dile: estoy arrepentido, Señor. He fallado tanto que he provocado la destrucción de mis seres amados, a los que más amo, por los que vivo. Perdóname, Señor. Perdóname, esposa. Perdóname, esposo. Perdóname, hijo. Perdóname, hija. Perdóname porque no he sido un buen testimonio para ti. Perdóname por cada palabra negativa que hablé acerca de ti. Perdóname, hijo, que te lastimé tu corazón. Perdóname. Perdóname por el dolor que he puesto en ti. Perdóname por no ser un ejemplo digno ante ti. Perdóname. Perdóname. Me arrepiento de toda palabra inútil, de toda palabra malvada, de todo mal testimonio que di. Me arrepiento. Padre, perdóname. Perdóname, Eterno. Yod Hei Bau Hei, perdóname. Restaura mi vida. Bendice mi vida. Padre, perdóname. Perdóname. Yo sé que por mis fuerzas tal vez no pueda reconciliarme con aquellos que he lastimado, pero yo sé, Señor Dios mío, que rindiéndome delante de ti, tú restaurarás, tú reedificarás, tú construirás algo nuevo, Señor. Edifícame, construyeme, dame vida, dame tiempo para poder restaurar lo que he quebrantado, lo que he roto, lo que he destruido. Dame tiempo de restaurarlo, Señor. Dame la sabiduría de restaurar lo que dañé. Padre, tú has dicho que lo que tú uniste no lo separe el hombre, Señor. Dame la oportunidad de restaurar mi matrimonio, de restaurar a mi familia, a mis hijos. Dame la oportunidad, Padre, de a través de con mis hechos restaurar a los hermanos que lastimé y herí. Dame un buen testimonio, Señor, y ayúdame a ser ejemplo de que tú vives en mí, de que tú habitas en mí. No permitas que el enojo me domine. No permitas que el juicio empañe mi buen juicio, Señor. No permitas que la calumnia, la difamación, el chisme esté impidiendo que yo tome juicios adecuados delante de ti, Padre.
Perdóname. Perdóname porque he sido muy fácil para hablar y me ha costado tanto trabajo pensar antes que hablar. Perdóname. Perdóname, Señor. Enséñame a callar y pon freno en mi lengua para no lastimar, Señor. Enséñame a callar, Señor Dios mío, en vez de criticar. Ayúdame, Padre. Yo te necesito, Padre. Yo te necesito. Ayúdame a tener dominio propio y a saber callar. Y cuando quiera criticar, en vez de juzgar y criticar, ayúdame a bendecir y ser de bendición. Padre, en tus manos estoy. Hágase tu voluntad, mi Dios, porque ya no quiero hacer la mía. Hágase tu voluntad y enséñame a caminar como tú quieres que yo camine. Manifiéstate, Señor, y que tu Espíritu Santo me convenza de pecado y redarguya mi espíritu para enderezar el camino. Que tu Santo Espíritu no se aparte de mí. No permitas que yo vuelva a engañar al Espíritu Santo y pueda caer muerto. Padre, perdóname. Perdóname por todo lo que he fallado. Me arrepiento, Señor, de todo el mal que he levantado. Me arrepiento de haber destruido mi familia, mis hijos, mi propia vida por celos, por contiendas, por ver quién tiene la razón, por soberbia, por orgullo. Perdóname, Señor. Debí haber sido humilde, sencillo de corazón. Debí haber callado en el momento del enojo. Y tú me hablaste y no me callé. Perdóname. Perdóname. Me arrepiento, Señor. Ahora, de ahora en adelante, Señor, se haga tu voluntad y no la mía. Te lo pido, Señor, en el nombre de Yeshua. Cierra mi boca si yo no soy capaz de cerrarla. Cierra la boca mía y enmudécela, Señor. Pero no permitas que siga dañando a nadie. No permitas que con mis actitudes siga asesinando a los demás. Padre, te lo pido en el nombre de Yeshua. Asimismo te pido, Padre Celestial, traer restauración a todos aquellos que levanté calumnias, chismes, murmuraciones en contra de ellos, que los ofendí, que los lastimé. Trae restauración y sanidad a su alma para que me puedan perdonar. Para que me puedan perdonar, Señor. Padre, yo pido perdón a todos los que lastimé. Me arrepiento por el daño que les hice. Me arrepiento por la falta de seguridad o de identidad que provoqué en ellos. Perdóname, Señor. Me arrepiento de todo corazón. Les pido perdón. Les pido perdón. Señor mi Dios, aquí estoy yo. Sáname a mí. Sana mi corazón para que nunca más se vuelva a ofender por lo que me digan o por lo que se levante en contra mía. Sana mi corazón para no contestar con agresividad, para no contestar con maldición, para no contestar con revancha o con venganza. Sana mi corazón, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Yeshua. Amén. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos a ser despedidos. Amén. Juanito, despídenos, mijo. Amén. Amado Padre, gracias por esta palabra, gracias porque hoy creemos que lo mejor y la sabiduría viene en el callar. Gracias, Padre, porque tú extiendes tu mano de poder y de autoridad con todos nosotros. Que en el nombre de Yeshua, Padre, esta palabra sea viva y eficaz para nuestra vida y que sea próspera en toda tierra fértil, así como lo somos, Padre. Que en el nombre de Yeshua, Padre, ninguna palabra que hemos escuchado sea arrebatada, Padre, y que hoy, Padre, todos podamos prosperar, Padre, para poder llegar a la estatura del varón perfecto. En el nombre de Yeshua, Padre, que todos los que hemos venido en Shalom, Padre, en Shalom también volvamos a nuestros hogares, Padre, y que este domingo lo disfrutemos con aquellos que nos rodean y seamos testimonio, Padre, de tu fidelidad y de tu amor.
En el nombre de Yeshua, Padre, que tú mandes a tus ángeles que nos resguarden, Padre, y tengan cuidado de nosotros. Padre, a ti la gloria y la honra en el nombre de Yeshua. Amén, amén y amén. Despídanse uno de otros, mis amados hermanos. Recuerde, Yahweh le ama.